Bueno, muy buenos días. Como dije, mi nombre es Juan y hoy vamos a estar hablando de algo que desde el año pasado empezamos a introducir a los talleres y tiene que ver con el discipulado. Cómo formar una cultura del discipulado a través del evangelismo, ¿verdad? Es algo sumamente importante que en nuestro país hemos detectado, no sé cómo es el caso de El Salvador en sus iglesias, pero en nuestro país nosotros hemos detectado una carencia en el discipulado. Y básicamente la carencia tiene que ver con hacer una división entre lo que es evangelismo y lo que es discipulado. Y eso realmente no está separado. Así que podríamos decir que culturalmente Panamá afronta esa lucha. La Biblia nunca hace esa separación. Vamos a hablar un poco de eso y al final te voy a dar algunas herramientas prácticas porque el objetivo es que nosotros tengamos una cultura discipulada en nuestra vida, donde sea que estemos. Ya sea cuando tú regreses a tu país de origen, ya sea que cuando tú vayas a tu iglesia, tú puedas entender que como creyente, tú has sido llamado a ser un discipulador. ¿Sí? Entonces, eh, algo que pensé mientras Arodi estaba hablando, y que no quiero que se me vaya, es que todos recuerdan el nuevo nacimiento. La historia del nuevo nacimiento, ¿la recuerdan? ¿No la recuerdan? Sí la recuerdan. La historia de que Jesús hablaba, nuevo nacimiento. ¿Sí la recuerdan? Sí. Ajá. En Juan capítulo 3. Bueno, eso sucedió en medio de una conversación entre Jesús y un fariseo. ¿Quién era el fariseo? Nicodemo, un fariseo, un religioso que tenía un alto mando dentro de la comunidad de los fariseos y tuvo una conversación con Jesús. Así que en ese sentido del evangelismo, personas religiosas pueden venir y, como decía Rodi, en una conversación tú puedes hacerle entender el nuevo nacimiento o el evangelio, ¿sí? Solo quería destacar ese punto que me vino a la mente. Y bueno, tomando el concepto de discipulado, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben qué es un discípulo? Que me diga rapidito ahí, ¿qué es un discípulo? Un seguidor, ¿qué más? Bien resumidito, un seguidor, punto. ¿Qué más? Un aprendiz, ¿qué más? Un acompañante, ¿qué más? Ajá, muy bien. La Biblia nos habla de todos esos conceptos del discípulo, ¿verdad? De un discípulo, un seguidor, todo esto. Ahora la pregunta es, ¿qué es un discipulador? ¿Alguien que me diga qué es un discipulador? ¿Así? El que guía a qué? Al grupo a hacer qué? Con el evangelio. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra definición? ¿Perdón? Que enseña la palabra, ok. ¿Qué qué? Que explica la palabra. ¿Quién tiene otra idea por acá? Un discipulador es un maestro. Ok. Es un amigo también. Entonces, ¿cómo nosotros agarramos todo eso que ustedes están diciendo y lo condensamos en una sola idea? Porque sí, un discipulador hace todas esas cosas, pero ¿cómo nosotros agarramos todo eso y lo condensamos en una sola idea? Y decir, bueno, esto es un discipulador, concretamente. ¿Quién se anima a hacer ese? ¿Un mentor? Bueno, voy a decírselo en otras palabras. ¿Cuál es la tarea más importante que un discipulador tiene frente a un discípulo? ¿Cuál es la tarea más importante? Aprender. Acompañarlo, ¿en qué sentido? En todo sentido, en todas las áreas, porque no solamente en lo espiritual, sino que también puede ser en el diario vivir. El diario vivir. Y para hacer eso necesitas vivir con el chico, ¿o no? No físicamente, pero sí estar presente. Y si no vive con el chico, ¿cómo lo vas a acompañar en todas las áreas de su vida? Darle seguimiento. Dale seguimiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Comunicándose Comunicándose por WhatsApp, por el medio que sea. por el medio que sea. Ok, muy bien, muy bien.
exacto, exacto. Todo lo que ustedes han dicho es así, ¿verdad? Básicamente, un discipulador es quien ayuda a otro a formar su carácter, básicamente. Y para formar su carácter, tú tienes que utilizar todas las herramientas que Dios te ha dado. Dios te ha dado, ustedes lo mencionaron, tienes que enseñar, tienes que acompañarle, tiene que ser un maestro, tiene que ser un mentor, pero todo tiene que ver con formar a esa persona a la imagen de Jesucristo. Es alguien que forma el carácter, que desarrolla el carácter de la vida de la otra persona. Básicamente eso es un discipulador, ¿sí? Vamos a ir viéndolo. Ahora, la pregunta que hice, no sé si la hice, pero ¿quiénes están discipulando? Vamos a repetir, ¿quién está formando el carácter de otro? Uno, dos, tres. Bueno, muy bien. Si hacemos la matemática, el porcentaje es bien bajito. Entonces no me dejan mentir. ¿Ven que la carencia del discipulado es notoria? ¿Ven que muchos de nosotros estamos siempre involucrados en muchas actividades, en mucho evangelismo, pero en poco discipulado? ¿Se han dado cuenta? Y yo no sé si esa es la realidad en tu iglesia, pero en nuestra iglesia nosotros también vimos eso y lo he visto también en otras iglesias. Y por eso es importante que en esta temporada tú puedas comprender que Dios te llama a ser un discipulador y que no puedes separar el evangelismo del discipulado. Cuando tú separas eso, caes en uno de los patrones que culturalmente sigue la iglesia evangélica. Vamos a irlo viendo. Bueno, desarrollando la cultura del discipulado, este es el entrenamiento o el taller. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en cuanto al enfoque que Jesús hacía. Dice, cuando el Señor pues, en Juan 4, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué pueden ustedes notar ahí con el concepto de discipulado, de cultura de discipulado? Yo puedo decirle concretamente que para Jesús el evangelismo no era un fin en sí mismo. Jesús y sus discípulos habían entendido eso, porque ahí lo ven. ¿Quiénes eran que estaban bautizando o haciendo discípulos? El evangelismo no es un fin en sí mismo, lo repito. Esta temporada, si tú pensaste que lo único que tenías que hacer era cumplir con el tema del evangelismo, pues no es así. El evangelismo no es un fin en sí mismo. Para el Señor Jesús nunca lo fue así. Es necesario hacer el evangelismo, es necesario proclamar el evangelio por todos los rincones y en todos los lugares, pero ese no es el objetivo final del evangelismo. ¿Cuál es el objetivo final del evangelismo? Que la persona llegue a ser un discípulo, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús, eso era lo que él andaba haciendo, totalmente andaba haciendo. Vamos a leer este pasaje porque muchas veces nos centramos en los 12. Jesús tenía el grupo de los 12, los 12 y los 12. Pero vamos a ver que el pensamiento de Jesús con respecto al discipulado va más allá de los 12. A ver, ¿quién lo puede leer? Lucas 14, 25. Está todo el pasaje. Va a leer desde el 25 hasta el 27. Solo esos tres pasajes. Muy bien, aquí hay un debate grande teológico por este pasaje. Algunos intérpretes dicen sobre este pasaje acerca del llamado de Dios al discipulado, y eso lo vamos a ir hilando poco a poco. Pero en este momento, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo nosotros debemos interpretar este pasaje? O sea, ¿cómo nosotros
debemos verlo simbólicamente o literalmente. Porque esa es la cuestión. Muchos cuando leen o interpretan este pasaje lo ven simbólicamente y otros dicen que esto es literalmente. Si nosotros pudiéramos pensar en ese pasaje, diríamos que Jesús está llamando a la multitud. ¿De quiénes eran las multitudes? Todas las personas que le seguían, que estaban viendo los milagros. También ahí estaban parte de los fariseos y líderes religiosos. Estaban los 12 con él y todas las personas estaban ahí, ¿verdad? Todas las personas, dice. Y Jesús le hace la misma invitación a todos. El que quiera venir en pos de mí, ta, 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 ta. Entonces, ¿usted piensa que eso es literal o simbólico? Nosotros debemos, cuando hacemos evangelismo, debemos dejarlo como una opción, o eso es literal que nosotros tenemos que decirle a la persona, tú necesitas no solo creer en Cristo, también tú necesitas seguirle. ¿Qué piensan ustedes? Mientras ustedes piensan, le voy a dar dos pensamientos de estas posturas. Dallas Willard dice, el discipulado, ser aprendices de Jesús, ya no es en nuestros días visto como algo esencial en la fe en Él. ¿Sí? Ya no es visto como algo esencial. Lo esencial lo hemos reducido a la salvación. Y que obviamente no podemos debatir que la salvación no es esencial. Claro que la salvación es esencial. Es lo primero, es lo importante. Pero, ¿qué piensan ustedes? Hoy en día, en nuestro... Sí. Yo creo que sí es esencial porque, bueno, creo que parte de mi testimonio es que yo habiendo crecido en la iglesia, conocí a Jesús hasta los 15 años. Entonces a mí se me presentó el Evangelio cuando tenía como 6 años y se me bautizó a esa edad, pues. Entonces, había muchas cosas conceptuales que yo conocía, pero que no interpretaba e internalizaba de la manera que creo que está realmente en la palabra, pues. Entonces, hasta que tenía como unos 13 o 14 años, hubieron cosas que yo empecé a vivir conforme a la palabra porque alguien se preocupó por mí y por no solo compartirme, sino que modelarme cómo se vive el Evangelio, pues. Entonces, Muy bien, entonces estuviste todo ese año en la soledad de tu fe, solita. no lo podría decir totalmente sola porque iba Iba, a una iba a la iglesia, pero no iglesia. había un acompañamiento tan personal como el que recibí ya estando más grande. Ahora, ¿por qué creen que esto pasa en las iglesias? ¿Creen que lo que Dallas Willard dice es verdad? ¿Ya no es esencial para las iglesias o para los creyentes? Cuando tú evangelizas, ¿qué es lo esencial? ¿Qué estás pensando tú cuando evangelizas? ¿Estás viendo un discípulo o tú estás viendo que conozca a Cristo nomás? Que es importante, sumamente importante. Y muchas veces pasó así. La gente en los tiempos de Jesús se convertía cuando Jesús predicaba. Pero la preocupación de Jesús era solo eso, o él estaba pensando en qué va a pasar con ellos. Entonces, dice Willard que hoy en día ya eso no es algo esencial en las iglesias. Tú corroboras que puede ser que en tu iglesia tal vez eso no fue tan esencial, ¿verdad? Porque quizás estuviste mucho tiempo, nadie se preocupó por ti hasta después, ¿cierto? O no se preocuparon en un acercamiento personal porque sí Personal. había como sí se compartía el Evangelio Y constantemente, pero ibas a la no, escuela dominical, ibas a la iglesia, pero ajá, nadie estaba preocupado por ti. Y ese, lo vamos a ver más adelante, ese es un estilo o un patrón de discipulado que las iglesias en Panamá practican hoy en día. Ese es uno de los patrones. Vamos a ver algunos, pero ese es uno, lo vamos a ver más adelante. Ahora, fíjate lo que dice un pensador de tiempo atrás sobre el discipulado. Dice este pastor, dice, el cristianismo sin discipulado degrada la gracia de Dios. Cuando dice, gracia barata es una gracia sin discipulado. Gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. Felices aquellos quienes saben que el discipulado significa la vida que surge de la gracia y la gracia simplemente significa discipulado. ¿Qué piensas tú de esto?
¿qué pasaje te viene a la mente cuando escuchas este pasaje? Yo pienso en 2 Timoteo 2, cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿En qué sentido? Lo que has oído de mí, esto encarga a hombre, porque ¿cierto? Ahora, este es el pensamiento de nosotros al momento de pensar en hacer evangelismo, esforzarnos en esa gracia de lo que hemos escuchado, preparar a otros para que también sean fieles, y ustedes conocen el concepto de discipulado, ¿cierto? Por allá por los años 1900, esta era la convicción de este pastor. Y él decía, un cristianismo sin discipulado siempre es un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo sin discipulado siempre es un cristianismo sin Cristo. ¿Pueden entender la dimensión de eso? Es decir, nosotros somos discípulos, ¿verdad? Porque somos seguidores, somos aprendices, somos maestros, somos mentores, somos amigos, enseñamos en la escuela dominical. Pero la pregunta es, ¿cuánto de nosotros estamos reproduciendo a esos en el sentido que Jesús lo hizo? Porque todo lo que hacemos en la iglesia tenemos que hacerlo. Tiene que haber escuela dominical, todo eso, ¿verdad? Pero en cuanto al discipulado personal, en cuanto a nuestra filosofía, en cuanto a nuestra cultura como seguidores del Maestro, ¿tenemos la perspectiva que Jesús tuvo o no la tenemos? Ahora, pensando en esto, quiero mostrarte algunos modelos que he investigado. Hay muchos más, pero que he investigado sobre la cultura de discipulado en nuestra iglesia, por lo menos aquí en Panamá. Por lo menos aquí en Panamá. ¿Sí? El modelo número 1 es discípulos como aprendices. Para algunos movimientos, algunas iglesias, un discípulo es simplemente alguien que aprende de Jesús, pero no necesariamente tiene una relación con Dios ni con el Salvador. O sea, que cualquiera puede ir a YouTube y aprender de Jesús. Cualquiera puede ser un discípulo virtual y estar en las redes, y en las redes hacer su plataforma de predicación, subiendo cosas. O cuando tú hablas con él, es una persona muy devota a la Biblia, que sí, que yo escucho a tal predicador. Y todo esto, pero cuando tú le hablas de iglesia, no, es que toda la iglesia son hipócritas. No, que la iglesia me queda lejos. No, que yo juego fútbol los domingos. Y un montón de excusas. Entonces, para algunos, y algunas iglesias están viendo a sus jóvenes así, los ven que llegan, los ven que tienen esa actitud, le dicen, bueno, él es un aprendiz nomás. Y no le hacen esa invitación a seguir a Jesús, o no le dan ese seguimiento. Y es la forma de muchas iglesias de hacer discipulado. Déjalos que ellos vengan, ellos vienen, ellos van a ir aprendiendo. No necesariamente tienen un compromiso con la iglesia y todo esto. Eso sucede, ese es un modelo. Ahora vamos a ver otro. Discípulos como creyentes comprometidos. Y dice aquí que la forma de hacer discipulado de este movimiento es que dividen la cristiandad en 2 secciones, como aquí, 2 secciones. Los creyentes que están comprometidos con hacer o desarrollar los compromisos que la iglesia tiene y todo esto, y los que simplemente no. Entonces, los que simplemente no, lo vamos a dejar tranquilos porque ustedes no están comprometidos. Entonces, ¿para qué yo les voy a hacer énfasis en el discipulado si ustedes no están comprometidos? Ustedes sí, porque ustedes se levantan temprano y van a la escuela dominical, entonces ustedes sí están comprometidos y a ustedes sí lo vamos a tomar en cuenta y sí yo quiero que ustedes discipulen y todo esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay iglesias que hacen eso. Dividen la cristiandad, ¿verdad? Esa es una forma de hacer discipulado. Algunos dicen que el discípulo realmente en la iglesia es solamente el que está comprometido. El que no está comprometido no es discípulo. Por tanto, dejémoslo tranquilo. Y podemos entender la lógica hasta cierto punto de que obviamente que el seguir a Jesús es una convicción personal y
Y que si una persona no tiene ese deseo, obviamente yo no lo puedo como obligar, como decía Robert, no puedo obligarlo a que haga algo. Pero el mensaje de Jesús, ¿cómo fue? El que quiera, haga esto. Si no, no puede ser mi discípulo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces nosotros caemos en esos errores. El modelo 3 dice discípulos como ministros. Es decir, que para algunos movimientos solo aquellos que forman a otros son los que tienen un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia local. ¿Viste? Entonces, dicen, bueno, solo los hombres pueden formar a otros. Dicen cosas como esa. Y solo los que son llamados al pastorado o algún tipo de ministerio son los que tienen la capacidad de hacer discípulos, ¿verdad? Hay movimientos en Panamá que creen eso. Y la congregación en general solo está allí para verles a ellos hacer las cosas. Entonces, todo eso estriba en que el creyente cae en una pasividad. Bueno, a mí solo me toca congregarme, a mí solo me toca ir a la iglesia, a mí solo me toca compartir el evangelio y ya. Esa es mi responsabilidad y yo hago eso no más. Entonces comienzan esa cultura de que yo soy un creyente de actividades. Y no es que las actividades sean malas, repito, pero estamos viendo que la cultura del discipulado, en lo que Jesús dejó plasmado en los evangelios, tiene que ver con este último modelo, donde los discípulos son un creyente en el proceso de discipulado. En otras palabras, todos los creyentes que vienen a la fe son discípulos, según Jesús. Y están en un proceso de discipulado. Si nosotros sabemos eso, entonces ¿qué vamos a hacer? Entender que nosotros somos parte de ese proceso para hacer el ministerio de discipulado. Y por eso es muy importante que en esta temporada de campamento, tú, en tu corazón y en tu mente, puedas comprender que quizás tú vas a tener en tu cabaña 10 niños, y yo sé que el proceso con niños es más complicado que con un adolescente, ¿verdad? Por la restricción que tienes por la edad y por sus padres, pero van a venir adolescentes también que van a estar contigo. Y yo lo que quiero que tú pienses y seas desafiado a entender si tu cultura de discipulado va a cambiar esta temporada o vas a seguir igual. Obviamente, nosotros no podemos discipular a todos los jóvenes que van a venir esta temporada. No lo vamos a poder hacer. Sería irrealista decir que ese es nuestro meta. No lo vamos a poder hacer. Pero yo sí estoy seguro, y más que seguro, de que por ahí alguien va a abrir su corazón y que esa es la oportunidad que tú vas a tener, que Dios te va a dar para que tú puedas empezar el proceso con esa persona. Porque, ¿sabes qué? Todos nosotros modelamos y desarrollamos un modelo. Todos nosotros modelamos, desarrollamos un modelo. Todas las iglesias modelan, desarrollan su modelo. Algunas hacen actividades evangelísticas, las personas hacen manifestaciones de fe, lo invitan a la iglesia, esperan que esa persona se congregue y que vaya caminando ahí, que escuche la palabra y que participe de las reuniones. Y para muchos de ellos eso es como el discipulado. Otras iglesias ni siquiera hacen invitaciones al discipulado, porque para ellos eso no es lo esencial, o su método es totalmente contradictorio a lo que, por ejemplo, Jesús mencionó y lo que Pablo también imitó, que el modelo de Pablo viene del modelo de Jesús.
No tenemos tiempo para estudiarlo, pero es así. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer en esta temporada? ¿Qué podemos nosotros hacer en esta temporada? Primero, entendiendo esto, que Jesús llama a las personas a una relación con Él. No solamente llama a las personas a la salvación, a la vida eterna, los llama a tener una relación con Él. Eso tiene que impactar tu mensaje, eso tiene que estar en tu mensaje, eso tiene que estar en tus conversaciones. Jesús llama a las personas a una relación con Él. Tú le puedes dar testimonio